anillo para gobernarlos a todos. Muy buenas tardes, amigos oyentes, bienvenidos otro día más a Sesión Continua. Hoy recuperamos ya la programación normal, sobre todo con ese apasionante tema que teníamos para hoy de hace 2 semanas, que era El Señor de los Anillos, la saga completa que ya se echaba de menos en Sesión Continua. Para ello contamos hoy con uno de los grandes apasionados del tema, nuestro colaborador especial, Miguel Soria. Muy buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Muy bien, ¿y tú? Ay, pues ilusionado, ¿cómo voy a decirlo? Estaba deseando que este día llegase y deseando hablar de esta obra magna, pues como es la que has escrito. ¿Cómo nace El Señor de los Anillos, Miguel? ¿Y cómo nace? Pues de un apasionado de Tolkien, que es un enamorado de su tierra, un enamorado de las letras y ante todo un enamorado de la imaginación, porque sin una imaginación tan desbordante y sin un amor tan grande por descubrir nuevos mundos e indagar en ellos, es literalmente imposible que nazca una obra tan sublime como esta. Así comienza El Señor de los Anillos. El mundo ha cambiado. Lo siento en el agua. Lo siento en la tierra. Lo huelo en el aire. Mucho se perdió entonces, pero nadie vive ahora para recordarlo. Todo comenzó con la forja de los grandes anillos. 3 fueron entregados a los elfos, inmortales, los más sabios y honrados de todos los seres. 7 a los señores enanos, grandes mineros y artesanos de las cavidades montañosas. Y 9 fueron entregados a la raza de los hombres, que ansían por encima de todo el poder. En aquellos anillos residía el poder y la voluntad de gobernar. Con esta introducción para la comunidad del anillo, comienza este viaje que yo siempre lo he definido como un viaje emocional entre lo épico y lo personal. Aquí tenemos una historia épica como las grandes, pero a la vez también un viaje iniciático personal que va desde el propio Frodo a cualquiera de los personajes en esta amplia gama de personajes. Iván, que tú ibas a decir algo. Decía que es verdad que él tiene una gran imaginación, pero sí es cierto que sus fuentes están tremendamente claras en la mitología celta, sobre todo irlandesa, y en la mitología nórdica. Lo que estabas diciendo de un viaje es que cuenta perfectamente la psicología de todos sus personajes, a la vez que cuando vuelves a ver las películas realmente no es como volver a encontrarte con unos personajes conocidos, sino como volver a irte de vacaciones a un mundo que te encanta, un mundo que mezcla la magia y la épica y que es totalmente creíble. Yo creo que también una de las cosas importantísimas para empezar a hablar del Señor de los Anillos es que tenemos que conocer primero a Tolkien, ¿no? Yo creo que de él nace el Señor de los Anillos, se dicen muchos de sus biógrafos, de su experiencia también en la Primera Guerra Mundial. Yo no sé si ya antes de comenzar con la Primera Guerra Mundial ya él evidentemente tenía en mente la idea del Señor de los Anillos, Miguel. Bueno, Tolkien siempre tenía en su cabeza, aparte de muchísimas ideas como buen escritor, pues de por sí, como toda persona normal y corriente, un odio hacia la guerra, que además se ve claramente en las películas, porque esa contraposición entre la máquina de hacer soldados sin ningún tipo de alma, que es Saruman con los orcos, y la humanidad que desprenden los hobbits, por ejemplo, que están totalmente apartados de lo que concierne al mundo de los hombres y de los enanos. Entonces ya se veía en él que antes de la Primera Guerra Mundial sí que tenía ya cierto gusto por cosas pues eso, normales, pero además es que él de por sí tenía una capacidad para escribir que muy poca gente sabe explotar, muy poca gente sabe encauzar, y eso además se nota pues en la maestría con la que inventó el élfico, una lengua entera. O sea, es que no solamente es que crease unas criaturas, las dotase de una personalidad y además de coherencia, es que incluso creó dialectos para ellos.
Y francamente yo creo que eso, si no se tiene algo desde pequeñito, algo desde que uno nace, un don o algo similar, es casi imposible que se haga con tanta pasión y tan bien hecho. O sea, casualmente es casi imposible. Por tanto, él tenía que tener algo ya de antes. La verdad que todo lo que es el fenómeno literario, que ya se forja evidentemente desde esta creación, ya tenía este éxito El Señor de los Anillos antes de ser llevada al cine. Evidentemente el cine fue el que le dio, que por cierto, antes de Peter Jackson llevar a cabo esta obra, creo que se había hecho algo en dibujos animados, me parece, ¿no? Sí, se hizo, tuvo un éxito más o menos, bueno, se dio a conocer, la gente, hubo gente que reconoció lo que es la valía de haberlo hecho, pero eran historias muy condensadas, se comían muchos personajes, muchos eventos que eran esenciales, y además no contaban con una financiación muy grande, con lo cual los medios que disponían eran muy escasos. O sea, realmente sí es verdad que hubo mucho valor al hacerlo, pero al no contar con el respaldo de grandes empresas, pues claro, los límites estaban ahí. Entonces sí, se hizo incluso adaptaciones para radio, para teatro, e incluso eso, pues alguna de cine con técnicas de animación. Pero con la envergadura con la que se hizo la de Peter Jackson, hasta entonces no había así nada de similar. De hecho, esa trilogía es la primera de la historia en la que se rodan 3 películas una detrás de otra. Es decir, lo más que se había rodado entonces era pues Matrix Reloaded, Matrix Revolutions, recientemente también se rodó pues Piratas del Caribe 2 y 3 seguidas, pero con un gran parón en medio de la 1 y de la 2, pero esta es la primera vez que de esta envergadura se hacían 3 películas simultáneamente. A mí personalmente me extraña tanto esa poca fe que tenían los productores en este producto, porque hay que recordar que si bien El Señor de los Anillos, traducido al español, mucha gente asume que pierde bastante, todos la gente que yo conozco, que es bastante culta y que lo ha leído en inglés, algunos porque son ingleses, dicen que es un libro tremendamente genial, que pierde mucho cuando lo traducen a otras lenguas, pero para el mundo anglosajón creo que es una obra absolutamente maestra. Yo no lo he leído en inglés, la verdad. Es decir, no tengo ese nivel como para hacerlo, pero sinceramente creo que si hay expertos que lo traducen, hombre, siempre se pierde algo de una lengua a otra, pero creo que también hay que confiar en la labor que hacen los traductores siempre y cuando lo hagan correctamente. Y además, si hay fallos, siempre se pueden cambiar de una edición a otra. Y además, no solamente no había casi fe en este proyecto, sino que a la hora de hacer el guión, Miramax fue la primera productora en apostar por él. Y lo que le propuso a Peter Jackson, atención, porque esto es de que se ponen los pelos como escarpias de indignación, era que se hiciera una sola película. Sí, que dijeron, la unificar. Te damos poco dinerito y haces una película que uno de los 3. Y dijo, no. O sea, aquí tengo mínimo para 2 películas. Y esto en una película es imposible. Esto no se puede hacer. Y entonces le dijeron, pues muy bien, pues ahora, nada más en la otra. Fue a New Line y New Line le dijeron, no, ni una ni 2. Entonces son 3 películas y además muy costosas, pero que van a triunfar. Y fue por New Line que apostó por 3. Si no, este proyecto seguiría muerto in eternum, hasta que alguien se diera cuenta de que la magnificencia de Tolkien no se puede condensar en 90 minutos ni en 180. Son 3 películas cada una historia que forman un todo. Se hubiese perdido mucho. Yo no sé si ya con las 3 se pierde algo, ¿no? Me imagino que algo tuvieron que dejar atrás. Siempre se pierde algo. A ver, en un libro, por la extensión, o sea, además por el tipo de material que tratas de un libro a una película, al ser diferente soporte, siempre vas a hacer cambios. Es decir, los que hacen películas calcadas al libro normalmente no suelen funcionar bien, porque son medios distintos. Siempre hay que cambiar, hay que adaptar. Ahora bien, la maestría de Peter Jackson fue que él dijo, bien, la historia es una gran historia, el libro es un gran libro, pero esto no se puede rodar así. O sea, o lo adaptamos, siempre con el cariño y el amor que él siente hacia Tolkien, o esto es con perdón, un muermo. Y no porque el libro sea un muermo, sino porque esto tal y como está narrado en el libro, donde hay viajes de Gandalf que tienen lugar en años, claro, eso no puedes hacerlo así en un libro. En la película dura pues unos días, si no es, con perdón, es un plomazo. No, y hay muchos fans que terminaron agradeciendo que no pusieran a Tom Bombadil, ¿no? Que es una especie de bardo. Yo creo que hizo muy bien, porque Tom Bombadil precisamente lo que hace es lanzarte un mensaje bastante, entre comillas, incoherente. Es decir, es una persona a la que el anillo no le afecta casi nada.